y lo único que estaba haciendo era cada vez castigarme más y más y más. Y me hundí cada vez más, y el odio, la sed de venganza, porque uno siente sed de venganza porque se siente víctima. Entonces, en ese papel de víctima, lo único que uno hace es alimentar esa bronca, ese odio, y ver cómo voy a hacer para que el otro pague lo que me hizo. Desafortunadamente, miles de mujeres en el mundo son víctimas de abuso. Sus mentes, corazones y espíritus son fracturados. Pero hoy queremos darte una buena noticia. Dios es un Dios de milagros y permite que aún en situaciones como estas exista victoria sobre el dolor. Hola, soy Catalina Patiño, pastora del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center. Hoy nos acompaña la pastora Lali Gómez, quien compartirá con nosotros el tema Victoria sobre el dolor. Pastora, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Realmente es una gran bendición que usted pueda venir y compartir su testimonio para todas aquellas mujeres que nos están escuchando en este momento. Nos gustaría que nos contara un breve relato de su historia. Bueno, para mí es un privilegio, Catalina, estar con ustedes y poder compartir aquello que durante muchos años me mantuvo presa, decir hoy soy totalmente libre y puedo ayudar a otras mujeres a salir de esa situación. Como dices, fui víctima de abuso sexual durante 10 años de mi vida. Nací de una mamá muy jovencita, a los 17 años. Ella decidió tenerme, la obligaron a casarse, pero al poco tiempo mi papá la dejó, la abandonó. Mi abuelo se avergonzó, así que vivimos literalmente en la calle durante 2 años de nuestra vida, una noche en un lugar, otra noche en otro lugar, y hasta que ella comienza a trabajar en una casa de familia. En esta casa de familia se enamora de uno de los hijos de la señora de la casa y se van a vivir juntos. Y comienzan una relación. Esa relación que parecía que iba a ser todo fantástico porque este hombre iba a cuidar de nosotras, iba a ser el papá que yo necesitaba. Finalmente, cuando tengo 5 años, comienza a abusar de mí sexualmente. Wow. El tema es que yo no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Comenzó un juego. Él jugaba conmigo, él me decía que me amaba, que me cuidaba, que él iba a ser el papá que yo necesitaba. Hasta que de repente estos juegos comenzaron a molestarme. Y me di cuenta que estaba siendo víctima de abuso sexual. Cuando quise hablar, él comenzó las amenazas, el chantaje, que nos iba a matar a todos. Mi mamá en ese tiempo había tenido un bebé, entonces él decía que iba a matar al bebé, que me iba a matar a mí, y así hizo que yo mantuviera el silencio. Durante 10 años estuve callada, 10 años de dolor, 10 años de tristeza, 10 años buscando la manera de vengarme, 10 años donde el dolor, la soledad se apoderaban de mí. Y mi única ayuda, decía yo, era la almohada, porque era el lugar donde lloraba, era el lugar donde realmente mostraba quién era, porque para afuera intenté siempre buscar amor, porque mi abuelo no me amaba, mi papá me había abandonado, mi padrastro me abusaba y también sentía culpa, porque mi mamá había perdido todo porque yo decía, porque yo había nacido. Wow.
Wow. Yo creo que esa es la situación de muchísimas mujeres, pero me gustaría saber en qué momento tú te sentiste incómoda y qué hiciste. ¿Le dijiste a tu mamá? ¿Le dijiste a un adulto? En realidad, como el abusador siempre lo que hace sobre la víctima es el chantaje y es la amenaza, yo no pude decir nada, guardé el silencio, porque la culpa se iba apoderando cada vez más de mí. Entonces, fueron 10 años de silencio que solamente se lo compartí a algunas amiguitas que uno le va diciendo, bueno, me está pasando esto. Pero la bronca empezó a crecer tanto y el odio tanto, que cuando llegaba a los 15 años, lo que hice fue decirle, si me volvés a tocar, te mato. Es increíble, ¿no? Porque él me lo creyó. Es que el odio y la bronca se habían apoderado tanto de mí que yo tenía una fuerza que dijo, seguramente algo me va a hacer. Entonces, no me volvió a tocar. Fue la última vez y él lo que me dijo fue, ningún hombre más te va a tocar. Yo realmente no quería nada. ¿Por qué decía esto? Porque él para él afuera, él decía que me cuidaba, él decía que era el papá excelente, entonces me dijo, bueno, ahora no vas a ir a ningún lado más, yo no te voy a dejar salir, no vas a poder ir a pasear, yo no quería saber nada con ningún hombre. Pero en esos 3 años, y siempre esto lo aclaro, las cosas malas no se hacen de noche. Exacto. Uno lo puede hacer en cualquier momento, en la escuela, cuando va a visitar a una amiga. Entonces viví 3 años realmente hundiéndome en el pecado. Y lo hice por propia voluntad, pero en realidad yo creyendo que iba a encontrar felicidad. Yo creí que ahora que él no me iba a tocar, yo iba a encontrar felicidad en el alcohol, en el cigarrillo, en una fiesta, en tener relaciones sexuales con otros hombres. Ahora decidía yo, claro, no venía alguien a obligarme, sino que yo lo decidía. Y lo único que estaba haciendo era cada vez castigarme más y más y más. Y me hundí cada vez más, y el odio, la sed de venganza, porque uno siente sed de venganza porque se siente víctima. Entonces, en ese papel de víctima, lo único que uno hace es alimentar esa bronca, ese odio, y ver cómo voy a hacer para que el otro pague lo que me hizo. Claro, y en ese momento, ¿qué papel jugaba tu mamá? O sea, ¿tu mamá en algún momento se enteró? Mi mamá se enteró ahora hace pocos años, Wow. Muy poco, porque él también era muy agresivo dentro del hogar. Él era una persona violenta de puertas adentro. Puertas adentro de la casa siempre las cosas son diferentes a lo que se muestra para el afuera. Uno para el afuera parece una familia excelente, pero para adentro él rompía las cosas. Por ejemplo, la mesa estaba puesta para cenar y él venía y con la mano arrasaba todo. Rompía los muebles, estaba así hablando con nosotros y de repente le pegaba una piña al mueble que estaba al lado nuestro. O sea que también vemos que tenía abuso generalizado en todas las situaciones. Probablemente él también sufrió alguna clase de abuso y estaba haciendo lo mismo. Repetir una conducta, exactamente. Entonces yo no quería exponer a mi mamá a más. Yo trataba de resguardarla y no le conté por resguardarla a ella. Y realmente yo hoy, si tengo que dar un consejo, digo, no, hay que hablar, hay que contarlo, porque hay otra persona que me puede ayudar. Pero bueno, en ese momento no sabía, por eso hoy trabajo con sobrevivientes de abuso sexual y tenemos hogares. ¿Para qué? Para darle una oportunidad a esas niñas. Wow, quisiera que me contaras muchísimo más acerca de esos hogares y algo muy importante que acabaste de decir, y es que la persona que se siente vacía o está atravesando estos conflictos tiende a hundirse más, creyendo que va a llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Palabra de Vida.
Continuamos hablando de la victoria sobre el dolor. Tenemos el testimonio de la pastora Lali, quien fue abusada durante prácticamente toda su vida de niña. Y pastora Lali, una pregunta importante, en medio de esa falta de identidad, de ese dolor, de esa amargura, de ese tratar de encontrar, llenar el vacío, ¿cómo llegas a los pies de Cristo? Bien, yo siempre digo que uno fue creado en el cielo, entonces necesitamos volver a casa. Hay una necesidad interior de buscar a Dios. Durante mi infancia buscamos mucho a Dios. Te puedo decir que fuimos a brujos, fuimos a otras religiones, a Umbanda, fuimos a Testigos de Jehová, fui a los mormones, fui a no sé a cuánta iglesia, porque uno está buscando de Dios. Y un día estaba mirando un programa de televisión. Por eso a mí cuando me dicen un programa de televisión, hoy cancelé todo lo que tenía, íbamos a ir a los parques y dije, no, tengo que estar en este lugar. Porque vimos un programa de televisión que hablaban de que las vidas eran transformadas. Y en un principio dije, no puede ser. Y es mentira, debe ser que están fingiendo o te quieren pedir algo. Pero al final hicieron una invitación a que puedas ir a asistir a una reunión. Entonces con mi mamá me dice, vamos. Y dije, bueno, vamos, probemos. Habíamos probado tantas cosas. Y fui a una iglesia. Y fui a un grupo de personas que era un grupo pequeño hace muchísimos años. Ya me convertí prácticamente hace 30 años. Y me senté en el último asiento de una iglesia. Mi mamá estaba adelante y empecé a ir cada miércoles. Y me llamaba la atención algo. Se acordaban de mi nombre, me preguntaban cómo estaba. Cuando les contaba que tenía un examen en la semana, me llamaban para preguntarme, ¿cómo te fue en el examen? Yo decía, ¿cómo puede ser que estas personas se puedan interesar y que no me conocen? Entonces empecé a bajar barreras. Yo había creado barreras dentro mío para decir, nadie más me va a lastimar. Me había puesto caretas y funcionaba de esa manera, ¿no? Y estas personas empezaron a preguntarme, a querer saber de mí. Entonces un día alguien dijo, bueno, si alguien quiere aceptar al Señor, repite esta oración conmigo. Yo estaba sentada en el último asiento. Y dije, no me piden plata, no tengo que hacer nada, voy a probar. Y cerré mis ojos. Cerré los ojos y dije, bueno, Dios, sí existís, porque yo pensaba que Dios no existía. Yo había dicho, una niña de 5 años, yo no provoqué a nadie. Yo no me vestí de una manera provocativa para que un hombre viniera a atacarme y robarme mi infancia. Entonces cerré los ojos y dije, bueno, Dios, si existís, acá estoy. Y literalmente yo sentí que alguien me abrazó. Abrí los ojos porque cuando alguien me tocaba, claro, no había nadie, pastora, no había nadie. Entonces me quebré en llanto. Yo no lloraba en público porque yo era fuerte y valiente. Me di cuenta que el Señor había venido a abrazarme. Ese fue el primer día del resto de mi vida. Ese fue el día que me encontré con el verdadero amor. Y me di cuenta que Él no me había pedido que cambiara mi ropa para estar en ese lugar conmigo, no había pedido que cambiara mi lenguaje, no había pedido que cambiara mi vestimenta. Él me aceptó como yo estaba. Y ahí comenzó el camino con Él. Y ahí empezó mi transformación, porque había mucho que cambiar, había mucho que dejar atrás, había mucho que perdonar. Pero Él empezó a mostrarme de su amor. Lo primero que noté fue su amor. Y pastora Lali, ¿cómo fue el principio de la restauración? ¿Con el perdón o de qué otra manera? Bien, me empezaron a contar y a enseñarme de que si yo quería más de Dios, Él tenía muchísimo más para mí. Y que lo mejor era buscarlo en la intimidad. Y que yo tenía que intimar con Él, tener una relación. A ver, ¿cómo somos amigas? Nosotros recién nos conocemos, pero para poder conocernos y entablar una relación, tenemos que conversar, tenemos que hablar, tenemos que saber qué es lo que te agrada, qué es lo que te gusta. Y entonces me dijeron, tenías que hacer eso. Y empecé a relacionarme con Él, y empecé a hablar, y empecé a leer la Biblia, que a veces no entendía, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando la necesitamos, el Espíritu Santo que está en nosotros la va a encender. Claro. Por eso yo estoy acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero entonces empecé a intimar, y un día escuché una voz que me decía, perdón. Yo dije, me estoy volviendo loca, ¿cómo voy a perdonar? Porque cuando me venía la palabra perdón, me venía la cara de mi padrastro. Y fui corriendo a mi pastor y le dije, pastor, estoy orando y me aparece la palabra perdón, yo me siento perdonada, ya sé. Y le digo, me dice como que tengo que perdonar a mi padrastro. Y no lo siento. Yo dije, no lo siento.
porque ¿cómo voy a tener un sentimiento? Y él me dijo la primera enseñanza: los cristianos no nos movemos por lo que sentimos, los cristianos nos movemos por obediencia. Y si Él te manda a perdonar, debes perdonar. Me fui enojada, no entendía nada, porque uno generalmente quiere sentir, ¿no? Claro. Nos han enseñado si te hace bien, si te sientes bien, porque eso es lo que enseña el mundo en realidad. El Señor, por el contrario, nos dice que tenemos que amar a pesar de. Y bueno, un día no sé cómo fue, me levanté y dije, bueno, hoy perdono. Si vos me decís que tengo que perdonar, perdono. Y resulta que me di cuenta que cuando salí de mi habitación y lo vi a mi padrastro, porque yo convivía con él todavía, wow, algo había sucedido. Me iba a trabajar, tuve que tomar un bus que era como 1 hora de viaje y me fui, dijo, no puede ser, me sentía más liviana, me sentía diferente y ahí Dios empezó su proceso y empezó a trabajar en mi interior. Y emprendí 3 cosas: a perdonar, a amar y a servir. O sea que tú entendiste que el perdón en realidad no se lo estabas dando a Él, sino era un regalo para ti, para ser bendecida. Exactamente. Para comenzar tu restauración. Qué importante es el perdón, qué importante es la restauración, pero con el perdón, o si no, no hay restauración. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Palabra de Vida. No importa cómo trabajes, no importa cómo te sientes, no importa la mala noticia, no importa lo que tengas, cómo te prepares. ¿Sabes lo que importa? Que el tamaño del problema no es un problema para Dios. Continuamos hablando de la victoria sobre el dolor. Pastora Lali, ¿qué podrías decirle tú en este momento a todas aquellas mujeres que nos están escuchando y que están siendo abusadas o que fueron abusadas? Bien, 2 cosas. Como terminábamos el segmento anterior, ¿no? Primero, que el perdón es un autorregalo. Es algo que es para mí, para sentirme más libre, para sentirme liviana. Entonces tenemos que empezar a trabajar eso. No lo vas a sentir, no es que te va a venir un sentimiento. Una luz, va a tronar, ni va, nada. No. Es una decisión. Es una decisión y personal. Es personal. No puede decidir el pastor por mí, no puede decidir mi líder por mí, no puede decidir Dios por mí. Él me da la libertad a que yo decida. Entonces, primero es eso. Segundo, que no lo tienen que callar. Dios vino para traernos libertad. Entonces, Dios no quiere que estemos sufriendo este tipo de dolor y que lo tengamos ahí oculto, sino que hay que contarlo, hay que hablar. Yo siempre le digo a todos, busca a tu pastora, háblale, busca a tu pastor, háblale. Y más allá de que también creo en la restauración del victimario, ¿verdad? Porque Dios vino a buscar todo lo perdido. Exacto. Aunque muchas veces es difícil y tal vez muchas personas digan, no, pero ¿cómo así? Eso no es justo. No es justo porque Él fue el que hizo el daño. Exacto. Aún así, Él también tiene derecho a pedir perdón y ser restaurado. Y seguramente tal vez tenga que pagar en la justicia que tiene que pagarlo, ¿no? Pero también tenemos que llevarle el mensaje. Eso yo creo que es importantísimo, el saber de que hay una oportunidad, de que nunca es tarde. He hablado con mujeres que lo han guardado durante muchísimos años. Me acuerdo de una señora como de 70 años que vino y me dijo, qué bueno que hoy puedo contarlo. Entonces, nunca es tarde para contarlo. Nunca es tarde para vivir la vida en abundancia que el Señor nos vino a dar. Y nunca es tarde para entender de que no debemos avergonzarnos de esto. Pastora, una pregunta. Si, por ejemplo, hay una madre que sabe que su esposo está abusando a su hija, ¿qué es lo primero que debe hacer? Primero tiene que creerle a la niña, porque generalmente lo ponemos en duda. Los niños no mienten, los niños dicen la verdad, los niños son frescos. Y lo segundo es que hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Sabemos que algo va a suceder, pero el abusador vuelve a repetir la conducta y puede llegar a abusar de muchos niños y no podemos permitir que vidas se sigan destruyendo. Entonces, aunque duela, aunque cueste, tenemos la oportunidad de presentarle a Cristo y que Él se arrepienta,
pero también necesitamos denunciarlo porque es necesario. ¿Cuál ha sido tu experiencia en los centros para mujeres abusadas? Porque sé que tienen una obra preciosa. Tenemos hogares convivenciales, tengo niñas que viven en mi casa porque han elegido y han optado por quedarse con nosotros después de la mayoría de edad, y es maravilloso ver lo que Dios hace. Nosotros podemos acompañar el proceso, pero también tenemos que entender que no somos nosotros los que vamos a hacer el milagro, sino que el milagro le pertenece a Dios. Y necesitamos acompañar a esas niñas a que se encuentren con Dios. ¿Cómo se lo vamos a mostrar? Siendo el hombro donde puedan llorar, siendo el oído para escuchar, permitiéndole que muestren sus emociones, porque a veces les decimos, bueno, no, ya está, no, pueden llorar, pueden enojarse, pero lo bueno es acompañarlas en ese proceso y mostrarles que a pesar de todo, Dios las ama, que Dios siempre estuvo en ese lugar, pero somos las personas las que decidimos. Esto nos sirve para mostrarle, tú puedes decidir hacer el bien, tú puedes decidir ser una mujer de Dios, o tú puedes decidir ser una persona que continúe siendo víctima, quedándote anclada en el pasado. Yo te invito hoy a ser sobreviviente y a contar, sí viví esto, sí me pasó, pero hoy tengo un futuro que escribir. Entonces soy protagonista de mi propia historia y comienzo a escribir junto con Dios una nueva historia de vida. Yo sé que ustedes tienen, o por lo menos tú tienes una premisa de sí se puede. O sea que tú en este momento le pudieras decir a la mujer que tal vez ha pasado y que se siente herida, o la mujer que está pasando en este momento, que sí se puede superar esa situación de acuerdo a tu experiencia. Entonces, en este momento me gustaría que le dieras una palabra de ánimo a aquellas personas que se encuentran como encerradas en una caja, que dicen, no encuentro qué hacer. O sea, de acuerdo a tu experiencia, tú dices, sí se puede. Sí, sí se puede. Y lo he vivido personalmente viendo que Dios no pone parches. Dios hace todas las cosas nuevas. Siempre creí que los hombres habían venido para destruirnos a las mujeres. Los hombres que pasaron por mi vida, mi papá, mi padrastro, mi abuelo, nos abandonaron. Pero hoy llevo 29 años de matrimonio. Dios me dio 2 hijos biológicos. Me dio también un hermano varón. ¿Por qué? Porque me mostraban que hay hombres diferentes y que como mamá podemos ayudar a que los hombres sean diferentes. Y lo otro es esto. Yo estuve mucho tiempo aún en la iglesia sin contar mi testimonio. Primero porque me daba vergüenza y luego porque no entendía. Pero luego, como digo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, me acordé del paralítico que estuvo al lado del estanque de Betesda, allí esperando que las aguas se movieran. Y cuando Jesús pasaba por ahí y le preguntó... Jesús ya sabía que él llevaba 38 años en esa situación, pero le preguntó qué quería. Y él no pudo decirle quiero caminar, sino que le dio una excusa. Muchas veces ponemos excusas, porque como tenemos que tomar una decisión, ponemos excusas. Sin embargo, el Señor lo miró y le dijo, levántate y anda, toma tu lecho. Y eso siempre me llamó la atención. ¿Por qué tu lecho? Porque aquello que te postró durante tantos años, hoy va a ser el testimonio de vida, para que te pregunten, ¿por qué lo llevas ahí? Es que esto me mantuvo postrado, pero me encontré con Jesús y hoy camino. Muchísimas gracias, Pastora Lali, por contar ese testimonio tan precioso. Sabemos que va a ser de gran bendición a aquellas personas que nos están viendo en este momento, y sabemos también que ya la decisión correcta es seguir hacia adelante y poder ayudar a otros en vez de hundirnos con nuestro pasado. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la parte final del programa. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, queremos saber de ti. Y ahora quisiera aprovechar esta oportunidad con la Pastora Lali para que ella pueda orar por ti, pueda orar por todas aquellas personas que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y que necesitan la sanidad y la restauración en el área del abuso sexual.
Ok, oramos entonces. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por estar en este lugar. Señor, sabemos que tú eres un Dios poderoso. Y a ti, mujer, que nos estás viendo, que estás desde el otro lado, yo quiero decirte que hay una posibilidad. Si yo pude, vos también podés, porque Él hace las cosas nuevas. Por eso hoy es una oportunidad para abrirle las puertas de tu corazón al Señor. Haz esta oración conmigo, como una vez la hice yo. Yo creo que Dios puede sanar tu condición hoy. Señor, ven a mi vida hoy. Si tú existes realmente, haz un milagro en mi vida. Yo lo creo. Creo que así como la pastora Lali pudo, yo también puedo. Por eso, obra un milagro en mi vida. Trae sanidad, trae amor, abrázame. Señor, abrázalas. Yo ahora oro para que como aquel día tú literalmente me abrazaste, abraces a estas mujeres que están del otro lado. Y tal vez hay algún hombre escuchando también. Hay un hombre que necesita conocer a Dios, porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido y te vino a buscar a ti. Ya es tiempo que dejes de hacer lo que estabas haciendo. Dile, Señor, perdona mi pecado, perdona lo que hice. Cuida, sáname, sana mi corazón. Y Señor, yo te acepto en mi vida como el Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que abraces a estos hombres, que los tomes también contigo. Y Señor, que haya fiesta en los cielos. Gracias, Señor, gracias. Amén. Será hasta el próximo programa y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.